Tengo la impresión de que el ofendidismo ha ganado la batalla, todo está censurado en YouTube, las imágenes, las palabras, opiniones. Indigna la desmón de tu vida. Aquí sí ya no sé qué quiso decir. No dictes. Todavía está muy verde el dictado. Yo a veces dicto en el WhatsApp y luego me tengo que ofrecer disculpas siempre. No, yo creo que estamos precisamente reaccionando contra el ofendidismo. Mira, todo lo que yo digo hoy, hace 5 años me hubiera acarreado muchísimos más problemas. Lo que dije sobre Imán Khelif, lo que dije sobre Venezuela, lo que digo sobre algunas batallas culturales idiotas, me habría traído muchos más problemas hace 5 o 6 años que hoy. Me los trajo, de hecho. No, yo creo que hay un péndulo, hay un movimiento, pues sí, un péndulo de ciertas visiones de opinión, ¿no? Antes todo lo que dijeras respecto de los trans era inmediatamente aplastado y te acusaban de transfobo. Oye, no, soy amigo de gente trans, los respeto, los quiero, creo que deben tener todos los derechos del mundo, pero hay unos puntos en los que difiero de lo que estás diciendo tú. Entonces eres un transfobo de porquería, terfo, pum, te dan con un palo. Y ahora de pronto ya entró en la discusión, ya entró en el debate, que es donde debió estar siempre, ese tema y otros muchos temas, ¿no? Otros muchos temas donde sí, los ofendiditos han querido ejercer la censura a derecha e izquierda, pues se trata de no dejarlos. Y la forma de no dejarlos es seguir manteniendo en el debate las cuestiones que deben ser debatidas mediante hechos, datos e información fundamentalmente. Así que no, yo creo que el ofendidismo está empezando a echarse hacia atrás. Antes nadie habría apoyado algunas de las cosas, no sé si todas, no leo todo lo que dice, pero muchas de las cosas que yo he leído que me parecen muy razonables de J.K. Rowling, hace años nadie se habría atrevido a apoyarla porque sabes que te cuece en vivo. Y a mucha gente le preocupa que le cuece en vivo, pero también hay gente como yo que me da exactamente igual y cada vez más es posible tener ciertos debates que antes era imposible tener.